El no perder nos ha dado tranquilidad, ¿no? El saber que somos un equipo que algún día vamos a perder, también lo tenemos en cuenta. Si esto funciona así, esto se gana, se pierde y se empata, ¿no? Pero a esta altura, el no haber perdido todavía un partido, creo que dice mucho de lo que es mi equipo en estos momentos, ¿no? Un equipo que es capaz de levantar resultados, que es capaz de mantener su portería a cero cuando lo necesitamos. Todas las conclusiones que se saquen tienen que ser buenas. Es decir, un equipo no, además contando los partidos del año pasado, no sé si llevamos ya 14 partidos o algo así, o 15, o 16. Eso no es casualidad, eso es porque poquito a poco se van haciendo mejor las cosas, porque poco a poco el equipo se va ganando esa garantía, ¿no?, de ser un equipo sólido tanto en el área contraria como en la nuestra propia. Nosotros vamos a competir todos los partidos, sean de la competición que sea, al máximo, porque es nuestra obligación. Da igual que en vez de ser América hubiera sido, no sé, Atlas, por ponerte un ejemplo. Es decir, entendemos que el partido de América tiene unas connotaciones muy especiales, sobre todo para nuestra afición, sobre todo para su afición, es un partido muy particular, pero no lo vamos a encarar de distinta forma que si fuese otro, ¿no? Creo que la profesionalidad para encarar ese partido tiene que ser la misma que vamos a encarar cuando vayamos a Querétaro. No vamos a despreciar la Copa, en ningún caso, pero tenemos muy claro que nuestro gran objetivo sigue siendo la Liga, ¿no? Entonces... Para ver más, visita foxdeportes.com.